Como, de- bien. Como decía, es un colectivo federal, está compuesto por investigadores e investigadoras de distintas universidades e institutos de CONICET de todo el país. La mayoría, que no es un dato menor, somos mujeres quienes conformamos la red. Y hoy estamos acá presentar un poco lo que es el Foro Joven, que en este devenir que venimos construyendo dentro de la red, en un trabajo que inició en 2020 y se sigue profundizando, estas son las cuartas jornadas que llevamos adelante, surgió la idea de pensar alguna estrategia colectiva para comenzar a pasar la posta y sumar más gente. Y así es que nació el Foro Joven, perdón, el Grupo Joven dentro de la red el año pasado. Gracias, Bian. Mi nombre es Ignacio, soy integrante del grupo. Bueno, además de saludarlos, me sumo al agradecimiento, ¿no? A Sede, a la gente de San Luis, de la universidad que nos ha preparado esta bienvenida hermosa, que nos ha concedido este lugar increíble. Eh, Envidia de otros integrantes del grupo, hay que decirlo. Bueno, para contarles rápidamente un poco acerca de los objetivos, de los múltiples objetivos que tiene el grupo joven. Estos están relacionados con profundizar las prácticas de investigación para también profundizar el conocimiento en desigualdades comunicacionales, culturales y digitales desde un enfoque de derechos humanos, pero también ¿no? para sostener y extender, ¿no? lo que es el conocimiento producido en red, y desde una perspectiva federal, ¿no? Lo cual nos parece sumamente destacable. ¿Cuántas veces se ha dicho federal y después en lo concreto eso no estaba, ¿no? O no ha estado. Pero este grupo también tiene que ver con tender puentes y generar espacios para que otros jóvenes investigadores se interioricen en la cuestión, desarrollar sus carreras académicas, encuentren un espacio de formación. También para que dentro de la misma red, por ahí los que somos, aunque nos dé un poco de vergüenza decirlo, más jóvenes, desarrollemos capacidades de gestión académica. Y otra cosa que nos parece sumamente importante, que tiene que ver con generar las condiciones para que exista un recambio generacional, ¿no? Eso es algo que no siempre se da en la vida pública, en diferentes espacios. Creemos que es un problema y hay que también hacer cosas para que eso suceda. Así que seguramente me olvido de algo, pero vamos a seguir aquí con Bian para contarles un poco lo que venimos trabajando en el último tiempo. Bian. Bueno, se conformó el grupo joven que fue en octubre del año pasado, con bastantes meses previos de planificación y preparación. Tuvimos tres encuentros, hay integrantes de distintas universidades, estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, que se acercaron a esta iniciativa, que en un primer momento, nuestro primer encuentro estuvo más abocado a una cuestión de presentaciones, de contar qué es lo que nosotros teníamos por objetivos. Tuvimos un segundo encuentro abocado a poder hacer un paneo por nuestro marco teórico metodológico dentro de la red. Y un último encuentro en el que estuvimos trabajando más en posibles líneas de acción a futuro y poder trabajar sobre ciertas experiencias o ciertos ejemplos para traer el marco teórico que veníamos presentando a cuestiones más concretas. Que esa es una de las ideas que tuvimos también para poder replicar en este encuentro el día de hoy. Bueno, este foro viene a darle continuidad a todo ese trabajo, ¿no? Hay que sostenerlo. Entonces vamos a dar paso un poco a comentarles en qué va a consistir lo de hoy. Este ha sido un primer momento de presentación. Después vamos a tener otros dos momentos en el siguiente, a continuación. Bueno, vamos a conocer algunas experiencias, ¿no? Comunicacionales, culturales y digitales, que nos van a comentar. Bueno, los chicos van a comentarnos un poco y van a reflexionar acerca de estos temas. Y en el tercer momento vamos a discutir acerca de los desafíos, ¿no? De hacer investigación, sobre todo siendo jóvenes, en un contexto como el actual, sobre el cual hay muchas cosas para decir, para pensar, y bueno, creemos que estas instancias
nos ayudan a construir herramientas para la acción y bueno, que es lo que queremos, ¿no? Sostener, que es algo que esta red ha demostrado en estos años, que es capaz de sostener y de crecer. Así que bueno, creemos que es por ahí. Así que bueno, vamos nomás. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Comjati, yo también soy una de las coordinadoras del grupo joven de la RAICET. Me integré al equipo desde el año pasado, pero ya en mi provincia hace varios años que vengo trabajando temáticas afines. Actualmente estoy trabajando sobre la problemática de las desigualdades en el acceso a Internet. También coordino un proyecto de extensión que es una campaña contra la desinformación y los discursos de odio. Y la verdad es que haber integrado la red me abrió un montón de posibilidades y me generó un gran crecimiento profesional. Hoy en día tengo el orgullo de tener grandes compañeros que no solamente comparten toda su experiencia, su experticia, sino también que es un espacio de contención, sobre todo para este momento que quizás es un poquito difícil para los medios de comunicación quizás más alternativos y también para la ciencia, las ciencias sociales. Bueno, yo empecé hablando y ni siquiera dije mi nombre, ahora que me doy cuenta. Soy Bianca de Toni, soy de Córdoba Capital. Me sumé a la red en el 2021, más o menos, apenas estaba comenzando. Trabajo eh, en Córdoba, en un equipo que después también se sumó a la red, dirigido por Soledad Segura, quien es la directora de la red y hoy nos está acompañando. Trabajo estrategias de sostenibilidad de medios cooperativos. El año pasado tuve, vamos a decirlo de cierta forma, la suerte de ingresar como becaria con ISET. Y también formo parte de un medio cooperativo digital que es Enfant Terrible de la ciudad de Córdoba. Y a partir de ahí es que también formo parte de la red de medios digitales. Justo acá me crucé con un compañero que ni sabía que iba a venir y que lo conozco porque es de un medio cooperativo acá de la ciudad, Nox. Bueno, eso. Sí. Bueno, les había dicho que me llamo Ignacio, nombre completo es Ignacio Ratier, soy de Santiago del Estero. También estoy desde el 2021 en la red. Bueno, en mi caso también soy becario doctoral por CONICET y además soy editor, hago libros y bueno, no sé qué más decir sobre mí. Que sos chistoso. No parece, cuando agarro el micrófono se me pasa lo chistoso. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están presentes y los que nos están mirando por Zoom. Mi nombre es Cintia Ortega, soy de la ciudad de Salta. Soy integrante de este proyecto por la región NOA. Soy becaria de CONICET, pero también soy docente y trabajo mucho con juventudes de sectores populares y desigualdades digitales. Trabajo en proyectos de extensión, también trabajo en la radio y en pensar otras posibilidades para las juventudes de Salta. Así que bueno, estamos muy contentos y tenemos del otro lado también a Amir Kolev, que es un gran compañero de esta red, de este grupo joven, así que se va a presentar. Ahí vamos, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Amir Kolev, soy de Río Cuarto. Soy de San Basilio, pero vivo en Río Cuarto. Eh, Trabajo, bueno, también soy becario de CONICET y docente en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Río Cuarto. Trabajo como tema de tesis la comunicación de las ciencias a públicos no especializados y junto al profe Chicho Carniglia, otro joven del grupo, trabajamos lo que son la integración de las TICs en las escuelas rurales del sur de Córdoba. Así que bueno, acompañándolos a la distancia, un gusto verlos y verlas a través de la pantalla, que nos acerca un poco pese a los kilómetros que nos separan y a las horas. Son las 11:20 por acá, pero bueno, un gusto estar compartiendo. Les mando un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Amir. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora finalizada esta instancia de presentaciones, pasamos a lo que vinimos.
Vamos a escuchar algunas experiencias comunicacionales, culturales y digitales que están siendo impulsadas por jóvenes de diferentes lugares del país. Así que bueno, les vamos a dar lugar a los chicos. Primeramente vamos a escuchar las palabras de Tomás Caraque y Naomi Calabrese, que son integrantes del espacio Marcas de Dictadura. Genial, gracias a Gus, gracias a todo el equipo del Foro Joven, bueno, el equipo joven ya me quedó, del que formo parte, y bueno, gracias por este espacio. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis. Yo soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Social y Tomás de la licenciatura en Periodismo, y juntos conformamos Marcas de Dictadura, que bueno, ahí él les va a explicar más o menos también a qué apuntamos. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá. Muchas gracias por todo el espacio. Bueno, un poco como decía Naomi recién, nosotros hacemos Marcas de Dictadura. Marcas de Dictadura lo pensamos en un principio como un espacio para poder darle un trabajo a los discursos negacionistas que se estaban desarrollando en la ciudad de San Luis y en la provincia y en el país, acompañado en el contexto nacional que tenemos. Y también lo pensamos como un espacio digital para la democratización de la información, ya que estamos en una provincia que desde la vuelta de la democracia tuvimos gobiernos negacionistas que ocultaron parte de lo que pasó en la dictadura. Entonces nos parece muy importante en estos momentos poder mostrar lo que pasó en la dictadura en San Luis. Una de las partes fundamentales, más allá de los libros, de lo más académico, por así decirlo, nosotros nos intentamos centrar en lo digital, que es una pata fundamental hoy en las juventudes para poder demostrar lo que sucedió en la dictadura. Bueno, con las nuevas narrativas y espacios digitales buscamos facilitar el acceso a comunicación, archivos. Estamos buscando y trabajando en hacer como un archivo de la memoria digital donde hayan películas, libros, archivos y distintos materiales que puedan ser utilizados por las juventudes y por la ciudadanía en general de toda la provincia de San Luis y del país. También entendemos, bueno, que hay espacios como la universidad, como la Coordinación de Derechos Humanos de la universidad, como el espacio de memoria, pero entendemos que es fundamental aplicar a lo digital en estos momentos donde se está replicando de una manera fuerte los dichos negacionistas dentro de las juventudes y dentro de las redes sociales, donde los comentarios golpistas y negacionistas son habituales dentro de las redes sociales, dentro de los comentarios de Instagram, de Facebook, de Twitter. Entonces nos parece fundamental hacer pie en esto y nos parece un derecho poder acceder a esta información que forma parte de nuestra historia y que no podemos tener negada a conocerla. Bien, como para aclarar para quienes no son de San Luis, con lo que se refería Tomás con gobiernos negacionistas, por ahí no es gobiernos negacionistas en sí, pero como dijo una colega hace poco, San Luis es tierra de Videla, y como se conoce o no, Videla vino a San Luis y estuvo un tiempo hasta que fue enjuiciado. Por lo tanto, en San Luis hay como un fuerte esfuerzo por ciertas esferas por negar que acá también hubo dictadura, acá también hubieron desaparecidos y hubieron centros clandestinos de tortura. Entonces lo que buscamos con Marcas es justamente visibilizar esto, pero visibilizarlo en la juventud. Por eso somos un proyecto que nos nombramos de Jóvenes para Jóvenes. Y la verdad que cuando nos invitaron a formar parte del foro, yo como que me cuestioné como, bueno, pero no sé si hacemos investigación. ¿Y por qué? Porque es muy difícil salir de la lógica academicista de la investigación.
Y en realidad sí hacemos investigación, porque tenemos los nombres de todos los desaparecidos de San Luis dentro y fuera de la provincia, tenemos cómo fueron, sabemos de los juicios, tenemos las grabaciones de los juicios, tenemos las fotos de los desaparecidos, tenemos los archivos que recopilan información de la provincia, y todo eso es información que fuimos recopilando, que fuimos trabajando, tenemos entrevistas, tenemos hablado con un montón de gente que sufrió de acá de San Luis, que estuvo desaparecida, que fue torturada. Tenemos lazos con un montón de otras organizaciones, organismos que trabajan la misma temática en San Luis. Y eso también es investigación, ¿no? Y como que a veces eso, fuera de la lógica academicista, cuesta verlo de esa manera. Pero la verdad que sí, lo que hacemos es investigación. Quizás no publicamos un paper, quizás lo trabajamos en las redes sociales, que nos parece muy importante. Como dijo Tomás, es importante para poder democratizar el acceso a esta información que es crucial porque tiene que ver con el derecho a la identidad y el derecho a la memoria, que justamente estaba leyendo un texto de Raicet y habla de que el derecho a la memoria como parte de los derechos culturales. Y me parece súper importante recalcarlo porque como tal quizás cuesta verlo como, bueno, el derecho a la identidad o el derecho a la memoria, pero como dónde va. Y forma parte de los derechos culturales, ¿no? A los derechos a acceder a nuestra cultura, a poder saber. Y en especial se marca el derecho a acceder a una memoria que no esté delimitada por lo estatal. Por eso creemos que es importante construir memoria desde el pueblo, desde la ciudadanía. ¿Por qué trabajamos las redes sociales? Bueno, pues comunicadores consideramos que las redes sociales hoy en día atraviesan muchísimo nuestras formas de sociabilización. Por lo tanto, no le podemos dar la espalda. Y creemos también que, si bien la calle es muy importante, las redes sociales hoy en día también lo son. Y también tenemos que trabajarla, en especial con respecto a los discursos negacionistas. Por esto es que planteamos las redes sociales, en especial a nuestro público objetivo, que es la juventud. Citando a Jenkins, la convergencia hoy en día nos atraviesa fuertísimo. Y lo otro que queremos como mencionar, y por ahí sí, para ya ir cerrando, citando a Gelín, es esto de que abordar la memoria implica memorias y olvidos, implica sentimientos, implica saberes. Como que nuestro trabajo, por ahí la investigación se toma como esto que tiene que ser súper objetivo y súper frío, y la verdad que nuestro trabajo es difícil verlo de esa manera, ¿no? Porque nos atraviesa muchísimo como personas y nos atraviesa en los sentires y estar entrevistando, recopilando información de gente que fue torturada, es muy difícil lograr esta distancia completamente de lo que te están contando. A mí me pasa, me largo a llorar un montón de veces y la verdad que por ahí la cuestión de investigadora fría que está por fuera, no la doy. Pero creo que también es importante porque hacemos ciencias humanas, ¿no? Y cada vez se pone más en jaque la idea de la ciencia humana objetiva, fría y lejos. Y creo que es importante poder poner el cuerpo y dejarnos atravesar por estas temáticas. Y para finalizar con otra frase de Helin, porque estamos muy fanatizados y porque es una gran socióloga, que el presente es una permanente repetición y reproducción del pasado. Y creo que en estos tiempos de avance tan fuerte de derecha lo tenemos que tener más presente que nunca. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás y Naomi, por compartir con nosotros hoy en día. Y ahora vamos a escuchar la experiencia de Franco Castro, que viene de la Universidad Nacional de Cuyo y que nos va a contar sobre el proyecto Debates y Prácticas para contrarrestar discursos de odio. Bueno, voy a estar me tengo que acomodar como para acá. ¿Cómo andan? Gracias. Este proyecto es un proyecto de extensión que se desprende de un proyecto de investigación que tenemos un equipo que conformamos el Centro de Estudios de Investigación y Educación e Investigación, Joana Chacón. Este centro de estudio está anclado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y pensamos la integralidad de los proyectos en los que trabajamos. No solo investigar, tengo anotado el nombre del proyecto de investigación porque es re largo, es Discursos de odio en redes y medios sociales, un estudio de la relación entre jóvenes en Mendoza, mensajes de odio y producción de subjetividad en el contexto sociotécnico digital. Nos encontramos con todo el equipo de investigación pensando, bueno,
estamos investigando, estamos yendo a las escuelas, estamos sacando como mucha información y compartiendo experiencia con los pibis, necesitamos hacer algo más que eso. Entonces nos surge la posibilidad y la oportunidad de hace 3 años atrás de presentar un proyecto Mauricio López de extensión que tiene la Universidad Nacional de Cuyo y que también comparte obviamente con la Universidad de San Luis, en el término de lo simbólico de Mauricio López, y empezamos a pensar en cómo trabajar con estas escuelas a las que estábamos accediendo para poder investigar este tema, un proyecto de extensión de temas y temáticas que a los pibes y a los adolescentes les estén afectando en ese momento. Previo al diagnóstico y previo a visitar un par de escuelas, nos encontramos con una que es una escuela rural, pero que no queda tan distanciada del departamento de La Valla, del centro de La Valla, queda a 8 kilómetros de la villa cabecera, relativamente cerca, pero bastante rural, entonces reúne distritos que comparten esa identidad rural junto a otros distritos que no. Hay una mixtura bastante grande ahí. La escuela es la escuela César Milstein, y en esa escuela empezamos a trabajar y empezamos a proponerles un trabajo en conjunto junto a la institución y al equipo de investigación y de extensión para pensar qué le estaba sucediendo a los jóvenes respecto a los discursos de odio y a las redes sociales. El diagnóstico claramente es un diagnóstico extremadamente pesimista, en el cual nos encontramos, pero nos encontramos que la escuela estaba avanzando en una perspectiva, en un proyecto organizacional y cultural en conjunto con la comunidad educativa, orientada a revalorizar y poner en foco las raíces culturales de todos los pibes y las pibas que vienen de familias que han emigrado desde Bolivia, desde Perú, desde el norte de la provincia al departamento de La Valle, un departamento que tiene grandes características rurales. Por lo tanto, grandes discursos xenofóbicos. Xenofóbicos, de odios, transfóbicos, homofóbicos, pero los que primaban eran los xenofóbicos. En ese sentido, nuestro diagnóstico, trabajado con la escuela y trabajado con la comunidad educativa en general, tenía que ver en, bueno, cómo trabajamos con nuestros adolescentes y con los adolescentes de la escuela, el reconocimiento primero de esos discursos y de que eso tenía una implicancia en nuestra subjetividad, en cómo nos sentíamos, cómo nos mostrábamos, cómo nos relacionamos con nuestros pares en la institución educativa y fuera, porque también sucedía que uno de los diagnósticos era que la institución terminaba siendo el punto de reunión de esos pibes que después volvían a su casa y no podían salir porque vivían a 10 kilómetros de la ruta, porque no tenían un bondi, porque la calle era de tierra, porque si llovía, claramente no podían habitar otros espacios de encuentro que no sea la escuela. Entonces pasaban muchas cosas en la escuela. Y en este sentido empezamos a apuntar, trabajando mucho con familias y también con el equipo directivo, en varios puntos que tenía que ver con qué les estaba sucediendo. Uno de ellos tenía que ver, por supuesto, en pensar a la diversidad como fortaleza en esta cultura institucional y en esta cultura local, pero además también les pibes podían identificar fácilmente que lo que pasaba en redes sociales les afectaba profundamente, desde perfiles falsos que incitaban al grooming, que incitaban a arengar discusiones internas, que trabajan mucho en el fuero de lo íntimo, decían los pibes, como hay un perfil falso que constantemente me critica porque subo fotos a Instagram de tal forma, me dice que soy una gorda, me dice que soy un gordo. Todas esas cositas que van sucediendo, que los pibes iban pudiendo ponerle nombre, empezamos a pensarlo en conjunto con ellos, cómo trabajar ese abordaje. No solo debatirlo, sino qué prácticas trabajábamos para contrarrestarlos. Y en ese sentido, empezamos a laburar en cómo esa afección que les producía estos discursos de odio, muchas veces anónimos, se tenía que laburar colectivamente en la escuela. Porque claramente empezaba a suceder de manera individual. Me llegó un mensaje de manera individual, este perfil me mandó a mí, etcétera, etcétera. Y en ese sentido empezamos a trabajar con todo el equipo en talleres. Es lo que nos sale. En talleres, en 4 tipos de talleres que después se fueron actualizando. Uno de radio, uno audiovisual, uno de freestyle y uno inicial de podcast que después cambió a fanzine. En esos talleres íbamos laburando desde otro lugar, no solo la pregunta directa desde el equipo de investigación, los focus group o las tertulias que podíamos hacer, qué les iba pasando. Y en base a eso construir productos comunicacionales en donde ellos pudieran demostrar una otra cara del discurso de odio, demostrar su sensibilidad y su afección ante esos, pero también proponer nuevas formas de vincularse entre ellos, entre ellas, con las familias y además también con la escuela como institución extremadamente afectada por lo que le pasa a los pibes y a las pibas. No como una institución desafectada, sino como una institución que abraza esa diversidad y decide acompañar escolarmente y anímicamente la construcción de identidad de esos pibes.
Estuvimos 2 años laburando con eso, salieron unos diagnósticos bastante interesantes y desde el primer año al segundo año, que fue el año pasado, nos dimos cuenta que en la escuela sucedían otros proyectos de profes desde la propia institución que laburaban lo mismo y entre uno de ellos era un concurso literario. Nosotros veníamos con pues comunicadores poniendo el cuerpo palabra, video que salís en el video, que en el podcast, qué sé yo, y después nos dimos cuenta que en el concurso literario, que desde la escritura, que era algo que no estábamos abordando, había una infinidad de experiencias desde la narrativa que hablaban de discursos de odio. Desde la poesía, desde un cuento, desde una anécdota bien narrada, les pibes contaban cómo se iban afectando a través de los discursos de odio. Entonces ahí, junto con el equipo, empezamos a pensar, bueno, ¿de qué manera reconfiguramos nosotros y nosotras este proyecto? Y lo sumamos obviamente al profe que iba avanzando en este proyecto para pensar en algo más transmedia, en algo que fuera un paraguas de todos estos proyectos que iban estando como solos en la escuela. Y empezamos a trabajar ahora en un proyecto que es convertir en ese concurso literario, ese producto que después era un librito con los escritos de los pibes, en algo transmedia, en algo que incluyera todos nuestros talleres que íbamos haciendo, más el taller literario. Y en ese sentido, empezamos ya desde el primer taller, nuestra perspectiva teórica es la educomunicación avanzada y apostada también como este campo que promueve un ecosistema comunicacional más democrático, abierto, horizontal, en donde la misma voz de los pibes y la misma voz de quienes somos docentes o que venimos de la academia estaban puestas de igual manera. Porque además lo que sucedía es que siempre los pibes y las pibas, y las mujeres en particularmente, estaban en un lugar extremadamente subjetivado como las débiles, las dominadas, perdón, pero los pibes racializados también. Entonces, ¿cómo desde esa postura en donde toda una comunidad educativa se siente en un espacio de sujetos dominados, empezamos a construir una autonomía progresiva, por supuesto, y una autoestima que acompaña mucho el crecimiento de estos adolescentes? Han salido cosas maravillosas, obviamente, de este proyecto de extensión, les pibes poniendo la palabra, pero además también pudiendo reflexionar con sus compañeros y compañeras, que no está bien, por supuesto, el bardeo y la arenga en redes sociales, pero además también logrando identificar, que eso era como uno de los puntos más necesarios que veíamos en el proyecto, logrando identificar y poder pensar autónomamente con otros, con otras, con sus pares, con sus profes, los que ven todos los días, estrategias para elaborar ese discurso de odio. Que si este pibe de quinto año me decía que soy un negro de mierda, bueno, ¿cómo laburamos esa desafección que muchas veces tenían los pibes en decir, bueno, no le voy a dar bola, la verdad es que no me interesa, no sé qué, pero después en la construcción de subjetividad estaba enteramente atravesado por ese discurso? Entonces ahí empezamos a laburar y bueno, han salido unas producciones bastante lindas que después lo vamos a compartir con la red y ahora el año que viene, si la universidad nos aprueba, vamos a seguir con el tercer año de este proyecto de extensión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Franco, sobre todo por venir desde lejitos para compartir tu experiencia hoy. Y se encuentra de manera online NASA Bercellone desde la ciudad de Jujuy. Nos va a estar comentando su experiencia del medio digital Polenta. Hola NASA, ¿nos escuchás? Hola, hola. Bueno, sí, después. Perdón. NASA, que es de Jujuy, de un medio digital que se llama Polenta, se le acaba de cortar la luz en la casa y lo que me explicaba es que cuando allá se corta la luz, se cae la antena de los celulares, entonces la conexión por datos, hablando de desigualdades, le hace que ya nos estaba empezando a escuchar cortado. Entonces entraba y salía. Vamos a continuar y si vemos que mejoran sus conexiones, la sumamos. Bueno, fuimos testigos de las desigualdades. Bueno, chicos, ustedes, dio la coincidencia de que justo forman parte del grupo de jóvenes, Franco y NASA, y Naomi, perdón, y Tomás no, pero ¿qué pudieron reflexionar un poquito sobre las desigualdades que
sus proyectos atraviesan, tanto culturales como digitales. Yo lo que veo desde la juventud, desde mi postura y desde el campo que trabajo, ¿no? Desde mi postura veo que hay como desigualdades fuertes en ser investigadora joven. Creo que enfrentamos un estereotipo muy fuerte o sea, la ciencia está llena de estereotipos, ¿no? Si sos mujer, sos ciencia blanda, si sos hombre, son ciencia dura. Y creo que desde la juventud también se enfrenta a este estereotipo y cuesta muchísimo que te tomen en serio como una investigadora. Con la misma seriedad que alguien que quizás tiene 20 años. Y creo que eso es una desigualdad, porque también te dificulta acceder a ciertas fuentes, acceder a cierta información, te dificulta trabajar desde el mismo piso que otras personas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que, bueno, como hablábamos con Tomás, esto de lo que sucede en San Luis, de que hay una falta de memoria terrible, y no por la gente o por la ciudadanía, sino por las altas esferas. Acá no tenemos, por ejemplo, ningún sitio de memoria como corresponde, donde fueron los centros clandestinos. Entonces, la falta de memoria es terrible y eso es una desigualdad fuertísimo en los derechos culturales de la gente, a los derechos a conocer lo que sucedió, a reconocer sus desaparecidos y a reconocer a sus torturados. Eh, Creo que eso es como lo más fuerte que hemos logrado identificar. Creo que no mucho más que agregar. Bueno, por ahí sí profundizar en esto de que además de no tener sitios de memoria, los espacios donde fueron centros clandestinos de detención en San Luis no están señalizados o hay una placa muy pequeña o lo señalizan y lo vandalizan a la semana. Entonces no hay una construcción, nunca hubo una construcción de poder mostrar estos espacios como se lo merece. Eh, y creo que principalmente eso. Hubo una cosita que me olvidé, que es nombrar a la directora del proyecto, que es la doctora Bettina Martino. Y bueno, y retomando la pregunta, claramente hay una desigualdad primero, una brecha digital, una brecha cultural y una brecha comunicacional, laburando con les pibes y les estudiantes de la escuela, porque no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen acceso a un celular. La restricción o las condiciones sociodemográficas y geográficas en las que viven les pibes les aleja del acceso a la cultura, al ocio y la recreación. Eh, un ejemplo que es el que les mencioné recién, un pibe, una piba tienen que caminar 7 kilómetros desde el puesto hasta la calle para que el bondi de la escuela lo pase a buscar. Imagínense si eso lo hace todos los días para ir a entrenar, o para ir a ver una obra de teatro, o para ir a conectarse con sus compañeros y jugar a la Play, como cuestiones que desde los centros urbanos nos resultan como súper cómodo y más fácil, en las periferias se complejiza. Entonces, claramente las desigualdades en tanto acceso son extremadamente grandes y de nuevo vuelve a estar la escuela como un nodo intentando contrarrestar eso, intentando tener un acceso, claramente ahora por las políticas de ajuste de mi ley, un montón ya desde el macrismo hasta acá, un montón de acciones educativas como los CAG, los CAI, coros y orquestas del Bicentenario y un montón de otras que podemos recordar en nuestra memoria, fueron cayendo. Hoy la escuela intenta sostener como puede, con presupuestos muy bajos, instancias de acceso a todo eso, más en las escuelas rurales. Eh, Claramente la brecha es enorme. Estamos laburando para intentar reducirla, pero bueno, también el Estado está cada vez más chiquito. Sí, y escuchando esto que decía Franco, creo que también es lo que nos falla, y no nos falla, sino que termina siendo una desigualdad, es esto de la participación juvenil en un montón de espacios. Creo que en el espacio de la memoria es como algo muy particular, pero sucede en un montón de espacios acá en San Luis, ¿no? Y porque algunos temas se delimitan a ciertos espacios académicos o de ciertas edades o porque la juventud se toma, como dije antes, con un montón de prejuicios. Entonces, como que las desigualdades están bastante presentes y se nota mucho a pesar de que es una provincia que hizo un gran esfuerzo, que tuvimos Secretaría de Juventudes, que tuvimos un montón de programas que intentaron, pero como que se siente que nos quedaron cortos también en un montón de aspectos. Bueno, gracias chicos, gracias. Y bueno, como esta dinámica es de un foro, ahora lo que vamos a hacer es
abrir la palabra, abrir el micrófono, no solamente para los chicos que están presentes, sino también para quienes se encuentran virtualmente. Y les invitamos a que comenten con nosotros, nos compartan, seguramente a través de las experiencias que nos compartieron los chicos, algunas voces, ecos, experiencias han ido resonando en sus cabezas, por ahí se han sentido identificados con algo de lo que comentaban, así que les invitamos a que nos comenten qué desafíos creen que enfrentamos hoy en día los jóvenes para desarrollar este tipo de proyectos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ayelem. Tenía una duda por ahí para Franco. Pensando, nosotros estamos en un proyecto que trabajamos cuestiones vinculadas a barrios populares de acá de San Luis y trabajamos mucho la cuestión de ciudad construida, ciudad habitada. Entonces, vos hablaste de el tema de la movilidad y cómo esto dificulta por ahí la construcción de sentidos. Nosotros lo venimos viendo no en zonas rurales, sino en zonas acá periféricas a la ciudad. Entonces, me gustaría, si nos podrías contar, vos más o menos cómo desde el proyecto ustedes vienen pensando los procesos de producción y construcción de sentidos en estos contextos donde el acceso a bienes culturales, a sentidos, la desigualdad social, eh, viene calando y esta idea de poder habitar la ciudad y construirse como joven en una identidad tiene otras características que diferentes a las tramas urbanas de chicos, por ejemplo, del centro. Muchas gracias. En primer lugar, de eso rescato y apunto directamente el rol del Estado, de políticas y de inversiones que se mantengan a lo largo de los años, porque siempre y en Mendoza sucede mucho más, que cae toda la responsabilidad en la escuela, de educar, de contener, de acompañar, de construir, de todo lo que puede suceder en una comunidad recae en la escuela. Una escuela sin presupuesto, una escuela con presupuesto acotado, una escuela con mil y uno otros problemas. Y después el otro sentido en esto de la distancia y la... Imagínense que este micro que pasa, este bondi que pasa buscando a los pibes, no es un bondi de línea, sino es un bondi contratado por la escuela. O sea, la escuela de nuevo viene a suplir un rol del Estado, que el Estado dice, bueno, te doy este presupuesto, armate vos el recorrido, fíjate que los pibes puedan. Entonces ahí termina también acotando un montón el habitar la propia comunidad. Los pibes cuando después vuelven a su casa no vuelven a salir hasta el otro día que van a la escuela, de nuevo, los que les comentaba recién. Y el Estado ahí y las intendencias y los gobiernos provinciales no están acompañando ninguno de esos accesos a nada, ni a conectividad, ni acceso a la cultura, ni acceso a ir a una biblioteca, ni acceso a juntarte a tomar unos matecitos con los pibes que, imagínate, los vecinos que tienen más cerca están a 3 kilómetros. O sea, los puestos suelen estar bastante alejados. Hay algunos que están un poquito más cerca porque justo en un barrio de un distrito viven 5 o 6, pero la gran mayoría no. Y en este sentido, la propia construcción que van teniendo los pibes se hace en torno al acceso que pueden llegar a tener, tanto a redes sociales, en su casa o en la escuela, y a todo lo que ya vamos conociendo, que los pibes fueron mencionando un poco más, discursos de odio, negacionistas, toda esta violencia que muchas veces les pibes la suelen identificar y que en el diagnóstico lo fuimos armando. Pero inicialmente lo que ellos siempre nos dicen y lo que hemos también charlado con la familia es, necesitamos un Estado con guita que nos permita cortar esas brechas de acceso y de habitar la ciudad. No sé, hay festivales se arman festivales o cuestiones más culturales propias de los departamentos y esos pibes no pueden acceder porque le pasa un bondi a las 9 de la mañana y el otro a las 7 de la tarde y nada más. Y tal vez el evento dura hasta las 10, 11. Y hay gente que, por supuesto, sí, se queda hasta el otro día, pero bueno, con todos los esfuerzos que eso conlleva, quedarse en la casa de un amigo, no quedarse dando vueltas por ahí en la ciudad y con los peligros que eso implica. eh, pero lo que ellos mismos van reconociendo, lo que reconoce la comunidad educativa y lo que reconocemos también desde las universidades, es que necesitamos que un Estado esté más presente en ese sentido y después acompañar las construcciones de subjetividad de los propios pibes
en base a los accesos. Si uno no tiene acceso a la cultura, ¿cómo es pueda descubrir que les gusta el cine y de repente quieren estudiar fotografía, dirección de cine, que les gusta la literatura? Porque siguen rondando sus propias historias familiares. Nací en la chacra, me voy a morir en la chacra, mi viejo es policía, voy a ser policía. Y esos otros mundos posibles, los cuales están en las urbanidades, los pibes no tienen acceso, los pibes, las pibas, no están teniendo acceso hoy. Y pasa en la Valle, pasa en San Luis, pasa en el norte, pasa en el sur, como no, la ruralidad es un espacio muy, muy hostil para el acceso en general. No sé si te respondí. Gracias, gracias chicos. ¿Alguien más tiene algún comentario para hacer? ¿Por ahí tiene algún proyecto que nos quieran compartir? ¿Alguien en la virtualidad? ¿No? ¿Todavía están todos tímidos? Bueno, chicos, y les quería preguntar, ¿qué estrategias llevan adelante ustedes un poquito cuando se encuentran con estos desafíos dentro de sus proyectos? ¿Cómo hacen para resolverlo o para mitigar esas desigualdades? Bueno, pensaba un poco, esto pensando también lo que decía Franco de lo digital. Nosotros somos un proyecto principalmente digital, pero también entendemos que hay una falta de acceso muy grande en todo el país en cuanto a lo que son las redes sociales, en cuanto a lo que es un celular, en cuanto a lo que es internet. Entonces también intentamos como buscar acompañar lo que es lo digital con lo presencial, por así decirlo, con hacer charlas, con hacer cines debate, con buscar distintas formas o talleres para poder llevar adelante la memoria y mostrar esto que muchas veces se fue negado en la provincia en distintos espacios. Creo que eso es uno de los desafíos. Y bueno, y otro es lo que hablábamos de los centros clandestinos de detención, que no están señalizados, por ejemplo. Eso estamos intentando, la verdad, juntarnos con distintas agrupaciones y organizaciones para poder mínimo señalizarlos. Estamos trabajando en hacer un mapeo digital, en hacer distintas formas de mostrarlo digitalmente, ya que muchas veces en lo presencial o en los lugares se nos hace como más difícil, principalmente porque no tenemos financiamiento de ningún espacio político, organizacional o de distinta índole, y eso nos complica mucho. No sé vos, Teresa. Sí, y creo que otra estrategia que de hecho la mencionó Tomás es esto de trabajar con otras agrupaciones o espacios con similares los valores y similares las posturas, ¿no? Si bien yo mencioné como un desafío ser investigadora joven porque hay un montón de menospreciación, también hay un montón de valoración. Como hay un montón de puertas cerradas, hay un montón de puertas que se abren y que aprenden a brindarte un espacio. Entonces, una estrategia para nosotros ha sido trabajar con otros espacios, con otras personas que también entienden estos mismos valores, los defienden, nos dan un lugar que nos corresponde, un lugar igualitario, ¿no? No que estamos abajo, que somos aprendices, sino un lugar en el que trabajamos codo a codo y de esa manera poder trabajar para superar estas brechas, estas desigualdades y ir por el mismo objetivo. Y yo creo que en la actualidad, con un Estado cada vez menos presente, cada vez más abandónico, es como una de las principales estrategias que podemos encarar desde la juventud y desde cualquiera otro de los espacios, desde la academia. Tenemos que trabajar cada vez más en red, justamente, cada vez más en conjunto y poder hacerle frente a esta derecha que nos arrasa, ¿no? Y que cada vez nos quiere más individualistas, más separados, más cada uno por su cuenta. Creo que la estrategia de trabajar en conjunto es muy importante y a nosotros particularmente nos ha servido muchísimo para poder superar estos desafíos. Por ahí las estrategias que vamos como laburando tienen que ver también con el capital social que van teniendo los integrantes del equipo, que tienen una profe que es tallerista de esto y le pinta. Es más, el año pasado nos corrimos como de nuestro programa que teníamos de los talleres, porque les pibes querían hacer alguna otra cosa y terminamos haciendo un taller de encuadernación entre medio de los talleres.
que vos decís, bueno, un taller de encuadernación, piola, pero les pibes se fueron con un cuaderno a su casa, charlamos un montón de cositas re lindas, no sé qué, y fortaleció el proyecto. Entonces después al otro taller, donde íbamos a hablar de cuestiones más profundas de mensaje de odio, vinieron con sus amigas, con sus amigues. Y por ahí también lo que sí ponemos en valor bastante a la universidad y que estamos trabajando por lo menos en Mendoza, en poder vincular los proyectos de extensión que tal vez no tienen la misma línea temática o el mismo objetivo, pero que se van cruzando, ya sea por territorio a laburar, ya sea por temática o ya sea por interés. Entonces, de repente también hay un proyecto de extensión en laburar el reconocimiento había uno que trabajaba en el reconocimiento de las plantas nativas. Entonces, ahí podemos laburar cosas en conjunto y hay mucha creatividad además también, porque los presupuestos son acotados siempre, pero mucha creatividad en ir reconociendo, y ya quienes venimos hace años laburando en proyectos de extensión y de investigación, ya vamos reconociendo estas grietas donde podemos sumarnos con otros y con otras y agarrarnos de la mano y ir al mismo territorio, no ir al mismo territorio, o ir compartiendo estos trabajos que vamos teniendo. Y después también una estrategia que utilizamos muchos del equipo es una escucha muy, muy, muy activa con las adolescencias, con las juventudes, porque nos dicen un montón de cosas interesantísimas para laburar, que desde o tal vez en la casa no la pueden compartir, o en las instituciones donde participan tampoco, y en esa escucha activa, nosotros trabajamos con eso en imaginar otros mundos posibles. El primer año que laburamos ahí nos chocaba mucho pensar en cómo la imaginación estaba acotada, en cómo les pibes no se podían pensar y soñar siendo otra cosa que no sea trabajador de la chacra o policía. Esas dos cositas salieron mucho. Eh, entonces, en esta escucha activa, en estas experiencias de jóvenes que también venimos de las periferias y llegamos a la universidad y después volvemos a laburar con nuestras comunidades, eh, abre la posibilidad de pensar otros mundos y les pibes pueden pensar en otros mundos acompañados a la escuela y pueden pensar en acceder a la universidad o acceder a otros institutos de educación superior y poder desarrollarse en otros campos. Les vamos a compartir por acá un mensajito en el chat que es de Lucas hasta Chile, que sobre lo que venía compartiendo Franco menciona la importancia de generar redes para posibilitar nuevas experiencias, oportunidades para los pibes. Excelente proyecto. Felicidades. Son algunos de los mensajes que los compañeros que están del otro lado nos van compartiendo. Les invitamos a que sigan participando, tanto por mensajito o levanten el micrófono, que es la idea de este encuentro. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Sí? Hola, buenas, soy Josefina. Bueno, en torno a esto que ganaban tanto Tomás como Naomi como Franco, me parece muy importante que se evidencie también los tiempos personales de cada individuo a la hora de dar cuenta de su realidad, ¿no? Que atravesamos una realidad política que muchas veces se sustrae de las posibilidades que autónomamente podemos tomar. Y la dependencia que tenemos muchas veces al Estado es no correspondida y suceden estas relaciones en torno al transporte, a la salud pública, a la educación. Y decimos cómo llegamos a problematizar primeramente, porque algo que me parece principal es nombrarlo para las personas también, primeramente nombrarlo para el Estado, que muchas veces hace mirada para otro lado ante estas problemáticas, pero también cómo hacemos a través de una mirada empática también ante esos procesos, el ser críticos, desde quizás las niñeces, las adolescencias, también el ser adulto, cómo somos críticos, cómo construimos esas herramientas en la comunidad, me pareció muy bueno el decir, bueno, nos juntamos a hacer un tallercito de encuadernación, porque quizás es algo que abre la apertura a primeramente un diálogo lateral. La política ha pasado a ser muy mala palabra.
no, el debate ha pasado a ser mala palabra, el diálogo ha pasado a ser mala palabra y ahí dejamos de evidenciar que hay sujetos al lado nuestros con diferencias y mundos internos y externos que desconocemos completamente. Entonces me parece como una gran red de contención eh, y mansa estrategia. Que se busque eso, como entrar a la comunidad con las necesidades más básicas también de la comunidad y también a partir de ahí construir la memoria y construir el estado colectivo de ser sujetos críticos y políticos. Sean así. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Sí? Hola, mi nombre es Nahuel Ledesma. Yo soy actor activo de la ruralidad. Yo soy docente rural. Estamos acá, la escuela más cerca, tengo 5, está a 250 kilómetros de San Luis. Casi límite con La Rioja, San Juan, todo ahí. Y todo esto que van expresando todos se ve muy cercano a lo que vivo yo. Nosotros, por ejemplo, vos contabas que tienen un transporte que los pasa a buscar. Por ejemplo, yo no. Los chicos caminan 5, 6. Ellos con tal de ir a la escuela, que es su lugar de encuentro, su lugar para estar con sus amigos, todo, es lo que más les gusta hacer. Yo personalmente, en mi materia doy lengua. Y yo estuve detectando distintos hechos que ocurrían en la escuela. Entonces decidí llevar adelante un taller de emociones, en donde cada uno pudiera expresar lo que sentía. ¿Qué pasa? Yo no lo hice, vos sos Juan, Juan, contame, no. Yo, un papelito, Juancito, ni le ponía nombre, anónimo, que ellos pudieran expresarse a través del anonimato en cómo sentían. Y yo voy llevando todas las clases, voy llevando este taller a cabo, porque yo notaba que esos chicos a veces no venían con ganas de estudiar, venían con ganas de que alguien los escuche. Y ustedes, yo fui en un momento coordinador, como el director general de todo, y pasé a ser profe. Pero yo me cansé de luchar con el gobierno anterior, con este, de que nos den alguien que los escuche. Los chicos necesitan ser escuchados. A veces no es tanto que vayamos y digamos, a ver, hoy vamos a aprender a leer, hoy vamos a aprender a sumar, hoy vamos... No, los chicos quieren ser escuchados. Y en esas familias, en el medio en donde nadie llega, hay muchísimos problemas familiares. Eh, por ejemplo, yo tengo de un caso de una chica que fue abusada. O sea, nosotros tenemos que tener también esas herramientas. Y yo por ahí, cuando cursé la facultad, no tuve esas herramientas. Me tuve que ir ahora me estoy arreglando con algunos compañeros que conocen, me dicen encara por acá, encara por allá. Entonces estamos buscando cómo llevar a cabo este taller. Yo recién estoy empezando nuevamente este año porque los chicos me dijeron, profe, mire, el taller del año pasado nos sirvió mucho, nos permitió alzar la voz, decirnos las cosas. Entonces yo estoy tratando de que el chico ahora lo pueda hacer en su familia, lo deje de decir en la escuela y lo traslade a la familia, que es algo muy importante porque por ahí con el miedo a los padres no quieren expresar su malestar, por ejemplo. Entonces está bueno que tener estas herramientas para que los chicos digan, a ver, si se enojan, que aunque se lo escriban en un papelito y se lo dejen arriba de la mesa. A mí hoy me molestó que tal cosa. A mí, y bueno, es algo que por ahí yo me siento solo. Nosotros acá tenemos distintos recursos. Por ejemplo, yo, como estoy en el departamento de Ayacucho, tenemos el setup, que está compuesto de psicólogo, de todo. Pero es mandar mail, ir presencialmente, hacer viajes, gastar de gusto, poner plata donde no hay para que no te hagan caso. Y yo siento que hoy en día los chicos están solos y son chicos que necesitan ser escuchados. Y es algo que por ahí a mí me da una bronca, porque digo, bueno, yo sí voy y los escucho, estoy con ellos, todo, pero yo también, todo lo que ellos me transmiten a mí, yo lo tengo que guardar. A veces hago reuniones con los padres, le digo, miren, no generalizo, no le digo, che, tu hijo está diciendo esto y esto en tu casa, no, sino que le digo, chicos, por favor, padres, hablen con sus hijos que necesitan ser escuchados. Y para ellos es como que vino alguien y les dijo, escucha a tu hijo. No. Entonces, está bueno
también que se produzcan todos estos proyectos de acercamiento a los chicos, porque ellos son los que necesitan. Y como vos dijiste, el taller de cuadernación, nosotros hemos tenido un montón y hemos descubierto hasta con uno muy sencillo que dibuja el día más feliz de su vida, dibujan andando en bicicleta, listo. Entonces, ¿por qué andaban en bicicleta y recuerdan a un tío, a una madre, a un hermano, y no recuerdan a todo el combo familiar? Y entonces ahí es donde vos empezás a investigar sobre las familias y conoces un montón de cosas. Y el taller este de emociones, la verdad, me ha sacado cosas muy buenas. Yo entré con una finalidad y alumnos que no te escuchaban, que era para ellos, ¿cómo estás hoy? Bien. No, cuando les dije, vamos chicos, yo sé que hay algo, yo voy a seguir insistiendo hasta que ustedes puedan sacar todo lo de ustedes, y así he logrado llevar este taller que ya tiene 2 años y va, y yo creo que tengo muchas cosas más para dar. Así que nada más. Gracias, Nahuel. Gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, la verdad que es muy linda la sinergia que se está generando en este foro. Le damos muchísimas gracias a todos los presentes, también a los chicos que se encuentran de manera virtual y que siguen el foro. ¿Alguien más tiene algo para compartirnos? Buenísimo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iriel. Con respecto a lo que había compartido Franco, con todo este acercamiento que había tenido con las niñeces y las adolescencias, les quería preguntar a los chicos de marcas si ustedes también habían tenido si habían compartido algún espacio últimamente, no sé si en escuelas o en algún otro contexto, y sobre todo en este momento con un avance tan fuerte de las derechas y del negacionismo, si lo habían visto reflejado en las niñeces o si no, si por el contrario se habían llevado una grata sorpresa. Gracias. Sí, justamente nos sucedió que hace poco, bueno, como mencioné antes, nosotros trabajamos con quienes nos convocan y con quienes compartimos valores, ¿no? Entonces hemos compartido un montón con la universidad, con la facultad, con fundaciones locales y nos invitan a veces a dar talleres en escuelas. El lunes estuvimos en una escuela de acá de San Luis, en un secundario, dando un taller sobre dictadura en San Luis y nos pasó esto que hablaba Nahuel de lo mucho que necesitan ser escuchados los jóvenes y la juventud. Creo que está más vigente que nunca y nos pasó eso de como que, bueno, por ahí que al principio cuesta, que al principio esto del papel en blanco que decías vos o del bien, a nosotros también nos pasó de que por ahí costaba, pero una vez que logramos, bueno, como que fueron saliendo distintas cosas, hasta tal punto que una chica contó que su abuelo había sido secuestrado en Mendoza, no era de acá. Y nos quedamos todos como choqueados porque tampoco sabes cómo llevar una confesión tan fuerte y que contó justamente las marcas que habían quedado en su familia. Ella contó que el abuelo tenía 5 cerraduras en la puerta de la casa, porque bueno, justamente lo habían secuestrado y lo habían torturado y después lo habían soltado. Y como esto de decir, wow, qué fuerte que se lo cuentes a una persona que está hace una hora hablando delante tuyo. Pero esto de generar un espacio seguro es importantísimo porque las juventudes quieren hablar, quieren ser escuchadas. Entonces es como, y lo notamos en estos talleres, que no es la única vez que nos pasó, en otro taller también saltó de uno más chico quizás, un niño más chico de decir, bueno, no, a mi tío lo desaparecieron por Montonero. Y como de quedarte ahí como, bueno, ¿y ahora cómo vas? Porque después, bueno, el chico siguió contando y tenía su otro tío militar, entonces el discurso que había prevalecido en la familia era ese. Entonces, como súper importante generar espacios, si bien nosotros trabajamos desde la digitalidad, también entendemos que es importante trabajar la materialidad de estos espacios. El año pasado trajimos a Buscarita Roa, la vicepresidenta de Abuelas, y también pasó invitamos a secundarios y que chicos del secundario le preguntaban, bueno, ¿y qué sentías vos durante la dictadura? ¿O cómo fue encontrar a su nieta, recuperar a su nieta? Y esos espacios emocionan mucho porque ves esta necesidad de hablar y ser escuchados. Y creo que también son un gran signo de la época, de, bueno, esto del avance de la derecha, ¿por qué la juventud se derechizó? Es muy fácil culpar a la juventud y no ver el por qué, no ver que durante años
Los partidos siempre pusieron las mismas caras y nunca se generó un espacio para la juventud, nunca se generaron espacios de pensamiento crítico, Entonces, como esto, y en el taller, como salió esa parte que fue súper linda, también salió que estaba un sobrino y nieto de Videla, que se quejó por atrás, no con nosotros, pero por atrás diciendo que todo lo que hacíamos era política. Y sí, era política, pero bueno, tampoco nos lo dijo de frente como para poder retrucárselo. Y también salió que una docente contó que un chico iba con la esvástica nazi a la escuela. Entonces, se ven todas estas realidades. Y también sucedió, terminó el taller y un estudiante se acercó a felicitarnos por nuestro laburo, lo cual también nos emocionó muchísimo. Entonces sucede que están todos estos discursos y cuando uno va y los enfrenta, de verdad surgen todas estas posturas. Entonces yo no me animo a decir que la juventud está derechizada como nos lo dicen, porque es muy fácil y creo que es una limpiada de manos. Sí creo que tenemos que generar espacios donde debatamos de un igual a igual y no queriéndoles enseñar y podamos escuchar también qué tienen para decir. Y sé que cuesta y cuesta un montón, porque a mí también a veces me cuesta poder sentarme con un otro que piensa completamente distinto. Pero creo que es muy necesario y creo que las juventudes nos lo están pidiendo a gritos cada vez más. Así que bueno, eso, espero haber respondido. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a un segundo momento de este foro, pero antes me gustaría rescatar sobre algunas cuestiones que estuve tomando nota de lo que estuvimos charlando. Como principales desigualdades han surgido las cuestiones de las desigualdades de género, desigualdades de la edad, la cuestión del ser joven con la falta de oportunidades, pero no solamente de oportunidades, sino también falta de confianza para hacer cosas. También la cuestión del tiempo, no hay tiempo por la vida ajetreada que vivimos hoy. También salió esta cuestión de la brecha digital, que nosotros en la red las trabajamos como las desigualdades digitales. También, bueno, esta cuestión de el centro y la periferia, las desigualdades que atraviesan, ¿no? La falta de movilidad y también la ausencia del Estado. Y ahora, como estrategias que estuvimos pensando en este espacio colectivamente para paliar un poco, ¿no?, estas desigualdades, ustedes hablaron de rescatar el rol del Estado, pero también acompañar el proceso de creación de los pibes, el estar juntos, generar charlas, por ejemplo, cine debate, también generar estrategias, ¿no?, de apoyo mutuo, de encontrarse y trabajar junto a otros, con otras agrupaciones, trabajar en red, aprovechar nuestro capital social y vincularse con personas que tengan intereses comunes, pero también escuchar al otro, escuchar sus necesidades y aprender sobre todo también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias chicos por lo que han compartido hoy con nosotros. Y bueno, ahora vamos a pasar a una segunda instancia porque este foro pertenece a una red científica, así que vamos a pensar un poquito las cuestiones de la ciencia. Un aplauso muy grande, claro que sí. Y gracias a los chicos que están también de manera remota. Sí, no se vayan, que nos vamos a quedar, me voy a quedar sola acá. Bueno, para quienes se han ido sumando del otro lado, soy Cintia Ortega, integrante también de la RAICET, y estamos acá con los compañeros que nos vienen compartiendo algunas experiencias promovidas por jóvenes donde vemos atravesadas las desigualdades digitales, comunicacionales y culturales. Y del otro lado tenemos un montón de gente joven y con espíritu joven que nos está escuchando y que estamos intercambiando experiencias. Buenísimo los compañeros que empezaron a hablar y a hacer preguntas, porque la idea del foro es esto, ¿no? Este es un segundo momento ya a modo de ir cerrando nuestras ideas, que creo que han ido saliendo como distintas cuestiones. Me parece muy fructífero que como red pensemos en las juventudes, eso ha sido una de nuestras principales inquietudes promovidas por Sole y el gran conjunto de profes que siempre nos están impulsando.
Porque ustedes lo han expresado muy bien, cuando hablamos de juventudes no hablamos de una única juventud, ¿no? De hecho, teóricamente hablamos de juventudes en términos de que son distintas geográficamente, por el género, por la edad, no tanto es una cuestión etaria, sino una cuestión cultural, de contexto y demás. Y cuando cada uno de los compañeros, cuando Nahuel también expresaba su situación ahí de siendo docente en el contexto de la ruralidad, expresaba las particularidades, ¿no? Entonces nos parecía muy importante pensar en el quehacer, en la experiencia concreta, pero también cómo construimos conocimiento siendo jóvenes. En esta instancia lo que también nos queremos problematizar hoy es cuál es el contexto de la ciencia ante una avanzada de la derecha y cuál es el contexto sobre todo de crear conocimiento para quienes sí nos interesan las desigualdades digitales, comunicacionales, culturales, que son el objeto por el que hoy estamos acá compartiendo, ¿no? Algunos datos les voy a compartir. Bueno, acá en un ratito van a poner ahí unas imágenes para que también las observen quienes están del otro lado y quienes están acá, que tienen que ver con cuál es la situación de la ciencia en nuestro país. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, la inversión del Estado en ciencia y tecnología cayó un 32,9% en 2024 y configura la máxima caída histórica. A eso se le suma que la función de ciencia y tecnología bajó al 0,208% del PBI. Y si hablamos de las ciencias sociales, estamos hablando de una de las ciencias que no está siendo considerada en este momento como prioritaria para la construcción del campo científico para este gobierno, ¿no? Para quienes conocen, ¿saben todos los que están acá qué es CONICET? El Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica de Argentina. Bueno, el principal organismo de ciencia, que es este, descendió un 20% en cuanto a su presupuesto. De hecho, para la convocatoria 2024, de las 1.300 becas que tenía pensada en entregarse, solo se entregaron 600, con muchas demoras e incertidumbre, sin hablar de lo que corresponde a carrera de investigador, que hay ciertas cuestiones que hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y según el decreto 10 de 2025, donde la presidencia establece sus prioridades en ciencia y técnica, deja de lado a las ciencias sociales. Me parecía interesante compartirle estos datos porque también cuando hablamos de la construcción del conocimiento científico, no lo hablamos por azar, sino lo hablamos de cosas que están sucediendo en este momento. Y la pregunta ahora para todos los que estamos acá y que quiero escuchar más voces, también quiero saber de dónde vienen, es ¿qué hacemos como jóvenes para pensar en estrategias para seguir construyendo el conocimiento científico? ¿Qué maneras tenemos de poner el cuerpo? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos pensar en la construcción del conocimiento científico en este momento? Es importante pensar en las desigualdades, ¿por qué? ¿Por qué creen que hoy estamos acá en un foro joven? ¿Alguno ha participado en otro foro joven? ¿Qué creen que le otorga la mirada juvenil a la construcción de la ciencia? Voy comenzando por acá por los chicos, pero y si alguno o si algún valiente o valienta quiere levantar la mano, puede hacerla, ¿no? ¿Quién se anima? Miren que yo ya me aprendí algunos nombres. Ay. Arranca acá, Nao. Siempre me mandan al frente. Hiciste como muchas preguntas muy amplias. Yo quería agregar a eso que tampoco se han pagado las becas SIN de comienzo de la vocación científica, lo cual me parece muy importante. Yo era una becaria de la UNSL a la que no tengo datos y me es muy frustrante porque, bueno, justamente son becas juveniles porque la idea es que sea comienzo de la vocación científica y no hay novedades porque, bueno, justamente el SIN no tiene fondos. Empiezo por esta pregunta de qué podemos hacer desde las juventudes. Yo creo que tenemos que exigir, como dijo Franco, hay que exigir un Estado presente porque tenemos una de las mejores, el CONICET está reconocido a nivel internacional, tenemos universidades re bien plantadas, entonces yo creo que como estudiantes tenemos que exigir que se mantenga eso, pero también creo que se pueden generar estrategias que van por fuera del Estado y que yo ya sé que hay un montón de redes y espacios que están trabajando de esa manera, desde financiamientos internacionales hasta formas de trabajar en red como hablamos. El único tema es que muchos de estos esfuerzos terminan siendo mantenidos más por voluntades individuales que por lograr un financiamiento, que por lograr algo que
que mantenga este espacio y que sea pago como tal. Que yo creo que esa es otra de las problemáticas grandes de la investigación y en especial de la investigación joven, que cuesta que quizás se te pague como tal o se te reconozca, ¿no? ¿Cómo era la otra pregunta? No, bueno, a mí me lo libre. Me parece esto, que tenemos que exigir, pero también, como dije antes, tenemos que intentar construir redes que quizás salgan del Estado, porque tenemos 2 años más así, o 6 en el peor de los casos, y perdón, pero o sea, siendo totalmente pesimista, entonces creo que hay que empezar a trabajar estrategias que puedan saltear el Estado y construirse de otra manera, porque creo que dejar de hacer ciencia y dejar de hacer investigación no es una opción. Lo otro era cuál es la importancia de investigar desigualdades. Lo que no se ve, no se sabe, no se tiene en cuenta, se invisibiliza, ¿no? Entonces, al investigar desigualdades, investigar este tipo de temática, lo que se logra es que se conozca, se sepa, se visibilice. Y por ahí no pasa por si yo formo parte de esas desigualdades o no, pasa porque un montón de gente lo forma parte. Y por lo tanto se están vulnerando un montón de sus derechos. Y no podemos vivir en una sociedad democrática si hay un montón de personas con derechos básicos y humanos vulnerados. Entonces, creo que hacer ciencia y este tipo de ciencia, y al menos en lo particular desde mi punto de vista, tiene que ver con eso, con que yo no puedo decir que vivo en una sociedad democrática completa si sé que hay un grupo social grande, porque se le llama minoría y termina siendo la mayoría de la población, al que se le está vulnerando. Ahí antes de pasar la palabra al compañero, quienes están del otro lado pueden escribir en el chat también, ¿no? ¿Qué estrategias piensan? ¿Qué ideas? ¿Qué piensan de este diálogo que estamos debatiendo? Vamos a ver, ahí están escribiendo, ¿no? A ver, abajito decía algo. Lo leo, dice Lucas, que volvió a participar. Gracias, Lucas. Participar de estos espacios es generar conocimientos colectivamente. Cuando nos encontramos, nos escuchamos, reflexionamos, generamos grandes ideas que luego se convierten en grandes proyectos, poniendo el bien común por encima de lo individual. Lo que no se nombra no existe. Le quedó la frase de Nao. Buenísimo, ¿no? La vamos a patentar. Está buenísimo. Genial. ¿Qué piensan los compañeros que están sentados? ¿De qué carrera son? ¿Son de alguna carrera o no? A ver, ¿cómo era tu nombre? Ah, bien, no te escuchan, Nayelen, te acercás, porfi, porque no va a llegar tampoco la cámara ahí. Bueno, vuelvo a tomar la palabra. Creo que sumado a, bueno, soy Ayelén, soy profe de la Facultad de Ciencias Humanas. Yo me dedico a sociología y a educación. Y bueno, abordo temáticas más de conflictividad urbana, de tramas urbanas y sentidos. Em, como para sumarle un poco a la discusión, creo que una de las grandes problemáticas que estamos teniendo los y las jóvenes investigadoras es, más allá de la ausencia del Estado, que sí es real, creo que es muy conflictivo empezar a pensar cómo un montón de jóvenes, ya sea pertenecientes a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a las físicas, a las matemáticas, se están yendo, están haciendo sus posgrados, sus postdoctorados, investigadores que han generado cosas a nivel de producción de ciencia muy grandes, están migrando porque de otros centros de investigación también nos están convocando. Entonces creo que a muchos o a algunos por lo menos nos está pasando el decir, ¿qué hago? ¿Me quedo en el país porque yo apuesto a la ciencia de mi país y porque quiero construir sentidos y porque quiero apostar a lo que es ciencia, o me voy a un lugar que me va a subvencionar o me va a financiar o va a permitir que siga creciendo como investigadora? Entonces creo que por un lado está eso, que se pone en tensión un montón de cosas, de decir, bueno, ¿eso qué hago? Y a su vez las problemáticas que, como dijo la compañera, que es lo que uno no dice o lo que no expresa, no existe, se genera como no existente. También creo que es importante empezar a pensar en cuáles son los circuitos por los que está circulando la ciencia, porque también
no sé, yo me pienso a mí muchas veces, voy a un congreso, si tengo que viajar, viajo, muchas veces no hay subvención por parte, no tenemos espacios que nos permitan financiar, lo pagamos ya sea desde el proyecto o desde nuestro bolsillo, publicamos en revistas, pero ¿cómo hacemos para que ese conocimiento que se generó en un espacio público y tenemos que devolver? Yo creo que un poco de nuestra misión como investigadores también es devolver un poco a lo que nos dio la comunidad. Entonces, bueno, creo que también la discusión es eso, como decir bien, publico, sí, publico, informo, ¿qué más hago? ¿Está llegando a un chico, por ejemplo, de la ruralidad lo que yo hice en mi tesis? ¿Lo que yo hago en mi proyecto de investigación? ¿Construyen ellos sentidos? ¿También estoy favoreciendo eso? ¿No? Creo que las problemáticas son demasiado amplias y también, a diferencia de otras perspectivas de construir ciencia desde espacios mucho más individuales o fragmentados, creo que una de las grandes metas o dificultades, problemáticas que hoy estamos enfrentando en la ciencia es el poder pensarnos interrelacionalmente. Es muy interesante el decir, bueno, sí, podemos trabajar colectivamente en un equipo en el que tenemos distintas disciplinas, pero realmente estamos construyendo conocimiento colectivo y qué implica el hablar de sentidos colectivos, porque es hermoso decir, no, sí, estamos trabajando todos colectivamente porque somos 10, 15, 5, 20 dentro de una red o dentro de un espacio. Pero realmente es colectivo el sentido. Creo que esas son, o por lo menos son los interrogantes que a mí me llaman, me invitan a pensarme siempre como investigadora y decir, bueno, ¿por qué, para qué y cuál es el sentido de mi práctica investigativa? Buenísimo, genial. Ahí solamente algunas cositas. Qué interesante los diálogos que vamos teniendo, porque sí, siempre hubo una mirada de la ciencia de unos 4 o 5 reunidos y que construían conocimientos sobre otros, ¿no? Nuestra propuesta justamente con la red, que es una intención, que creo que la militamos mucho, y de hecho tenemos un lema que se llama Ciencia con mirada federal. Es entender que siempre ha estado concentrada por ahí la ciencia, inclusive en los grandes centros o en grandes espacios centrados, pero también es pensar cómo nos escuchamos con otros, cómo habilitamos espacio. Hoy no estamos en la academia, hoy estamos en un bar. En un rato nos vamos a tomar una birra porque los chicos están preparados. Pero tiene que ver con eso, también cómo dialogamos en otros espacios y las experiencias que los pibes hoy trajeron tienen que ver con eso, cómo salimos hacia la afuera. No es solo crear conocimiento, sino con qué sentido, cómo ponemos el cuerpo también al crear conocimiento, ¿no? Dejaste muchos interrogantes, ¿no? Dejaste un montón de interrogantes y está bueno que cada uno vaya resonando en cada una y se animen a compartir lo que piensen, porque la idea es eso, ¿no? Que podamos construir de ahí. Podemos hablar de fuga de cerebros también, que es algo que nos atraviesa como a muchos, también las incertidumbres, pero bueno, también por qué estamos hoy acá, qué estamos haciendo, por qué vinimos a un foro que va a hablar de ciencia y de juventud, ¿no? Yo me permito ser bastante populista, ¿eh? Bastante populista por no decir peronista. La realidad es que las universidades se han construido por fuera del entramado social. Todas las universidades en la construcción de conocimiento han dejado a las comunidades más vulnerabilizadas por este estado y por la historia de nuestro país bastante afuera. Y lo que sí yo creo que hay que empezar, hay que seguir profundizando, no empezar, no hay nada empezado, ya está todo andando. Hay que fortalecerlo. El vínculo con las organizaciones sociales en la universidad con ISET, en conjunto con otros espacios de investigación, por supuesto, y cómo aquello que se va produciendo desde la academia y desde nuestras investigaciones y nuestros trabajos, después sirven para que se haga una política pública. Mañana vamos a tener una diputada en uno de los paneles, escuchémosla también. Cómo eso permite trabajar la educación en las escuelas. Y yo creo un poco ahí que, y sigo apostando como a mucho la creatividad, pero pensar en, bueno, las desigualdades sí, las estamos estudiando nosotros, la academia, ¿no? Pero cuando vamos a los barrios la desigualdad está ahí. Cuando vamos en el aula, la desigualdad está ahí. La desigualdad de género, la desigualdad de clase, la desigualdad de acceso. En la misma academia. Lo que dijeron las pibas al principio, esta mañana en una reunión yo contaba, 20 mujeres, 4 varones. Maravilloso. La red
La red más feminista que puede existir. Y en ese sentido yo creo que hay que seguir fortaleciendo esto. Y hay un problema que están teniendo las universidades, que es que, y es un gran problema de comunicación y de convocatoria a ese pueblo. Las universidades hoy convocan al pueblo a la defensa de las universidades, de los centros de investigación, de los centros de ciencia y técnica, y después cuando el pueblo nos convoca a las universidades, a los espacios de investigación, a los espacios de ciencia y técnica, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Hay como seguir preguntándonos, ¿qué estamos haciendo? Como, bueno, los investigadores van a salir de los centros de trabajo para ir a la marcha por el gatillo fácil porque en el barrio popular le mataron el hijo a la señora, o vamos a analizar los datos estadísticos de, sí, podemos hacer un poco, hay que, ayer hablamos con unas compañeras de Radio Comunitaria La Bulla y nos decía, nosotros estamos participando en un montón de instancias académicas y a la gente de la academia les encanta porque nosotros estamos en el barro, nos decía. Es como, y bueno, ahora hay que intentar que la academia llegue al barro nuevamente y fortalecer todas esas experiencias que ya están en vínculo, desde la investigación, la extensión, el propio aula, también mirarnos entre nuestros propios compañeros y saber de dónde venimos. La CIN decía, la escucha activa. Tenemos compañeros que te llegan en 5 minutos a la universidad y tenemos compañeros que se tienen que mudar de la periferia al centro de la ciudad para ir a la universidad. Y bueno, un montón de cosillas que podemos seguir profundizando. Cortito. Creo que todo esto se desprende de una discusión que viene hace un montón de hacer comunicación pública de la ciencia, ¿no? Y que no es divulgación, que se separa de la divulgación porque justamente no es la idea de yo te cuento qué investigué y qué hice, sino es yo te hago partícipe y que lo investiguemos en conjunto. Y creo que es una discusión que se viene dando hace un montón en la academia y en la investigación. Creo que se tiene que profundizar cada vez más y cada vez cada uno lo tiene que hacer en su propia práctica de investigación, ¿no? Esto, por lo que decía Yelen, porque es algo que le debemos a la sociedad y en especial para quienes estudiamos en la universidad pública, ¿no? El famoso yo te pagué los estudios con los impuestos. Perfecto, bueno, y yo te doy mi práctica investigativa para que te sirva, para que funcione, para que circule. Nos quedamos mucho con que la pandemia va a hacer valorizar las investigaciones, porque bueno, los biólogos encontraron esto y los que hicieron vacuna encontraron esto, y no, definitivamente vimos que a nadie le interesa CONICET, no le interesa, o sí, las universidades públicas, pero entonces hay algo que está fallando desde adentro y que es lo que tenemos que ver. Y es una realidad, lo que decía Franco, se construyó por fuera el entramado social y cómo, bueno, cómo volvemos a hacer que la universidad ingrese, que vuelva a ser los hijos de obreros los que van a estudiar, que sea de verdad para todos, todas y todes, que sea de verdad gratuita y pública. Y creo que esas son las luchas que tenemos que dar. Justamente en la vigilia del 24 de marzo se habló de Mauricio López y se habló de cómo vemos la universidad en cuanto a él, lo que él quería de la universidad. Y la verdad yo creo que estamos re alejados de lo que él quería de la universidad. Porque quien conoce a Mauricio López sabe que esto, que quería una universidad de verdad pública. Y tenemos una universidad pública, pero no es accesible. Entonces, y quienes somos estudiantes lo sabemos porque la mayoría estudiamos y trabajamos, porque no nos podemos bancar solamente estudiando, porque vemos que alrededor nuestros compañeros son más o menos de la misma clase social de uno. Entonces, creo que falta que la universidad se cuestione eso y los investigadores, investigadoras nos cuestionemos eso. ¿Cómo hacemos una verdadera comunicación pública de la ciencia que implique al resto y no una divulgación que es como bastante cómoda y no nos problematiza, pero que también es bastante corta, me parece? Ahí en el chat, ¿querés leerlo vos? Dice Alejandra Nocelli, felicitaciones, excelente trabajo y experiencias. Los chicos que están virtual, si pueden comentar de dónde se están conectando, estaría buenísimo porque la idea de este foro justamente es un poquito responder a nuestro espíritu de la red de hacerlo federal y más accesible. Así que bueno, queremos saber desde dónde están participando, desde qué parte del país. Buenísimo, genial. Bueno, me encanta que vayamos escuchándonos porque creo que a veces se dan poco los espacios para que debatamos lo que por ahí sucede. Y ya les tiro algunas cuestiones como estrategias. ¿Tu nombre? Te presentás por el micrófono y nos compartís tu idea. Hola, soy Maxi, soy de la Facu de Humanas, también de las carreras de comunicación.
nada, celebrar este espacio y quizás aportar una pequeña cosita, digo, si bien en muchos aspectos la universidad está lejos o enclaustrada, digo, esto también es universidad. Hay muchas formas de habitarla. Digo, hay muchas formas de habitarla, ustedes mismos son un ejemplo de eso. Hay mucha gente que realmente trabaja con la comunidad, que construye conocimiento de forma horizontal, que busca tratar de acercar los márgenes de la desigualdad. Y creo que eso también es para celebrarlo, para no perderlo de vista, para que nos ayude a seguir diciendo la universidad es un terreno de disputa y lo estamos disputando. Y bueno, eso. Nada. Gracias, Alejandro. Maxi, perdón. Qué cara de Alejandro, Maxi. No, está buenísimo que, digo, las discusiones permiten esto, que nos escuchemos, pero también que vayamos reflexionando qué lugares ocupamos cada uno, ¿no? ¿Cómo? Y que nos cambiemos el nombre también, porque capaz que hay un Alejandro acá, ¿no? No hay un Alejandro. Allá atrás hay un Alejandro, ¿ves? Sí había un Alejandro. Me quedo pensando en unas cuestiones. Nao recién habló de la comunicación pública de la ciencia. Y en esto que trae Maxi también de hacer universidad, nosotros estamos trabajando estos días en la universidad. Desde hoy empezamos un trabajo a full, pero somos de más de 11 universidades de Argentina y venimos como, yo soy de Salta, Catamarca, Anita, Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, y cada uno viene como repensándose de su lugar, ¿no? Recién mencionaba Nao hacer comunicación pública de la ciencia. Nosotros mañana, y les tiro el chivo porque es re importante en relación a lo que planteaba Maxi, vamos a tener 3 paneles, que en cada panel, por ejemplo, tenemos un panel donde deviene de un trabajo de casi 2 años y medio aproximadamente. Bueno, nosotros venimos trabajando 2020, pero analizamos 2019 a 2023, cuál fue la situación en Argentina sobre los derechos y, mejor dicho, las desigualdades digitales, culturales y comunicacionales. Y en ese trabajo relevamos la información públicamente disponible que había en las redes, en archivos, en documentos, y nos detuvimos a mirar distintas cuestiones, ¿no? Vinculadas a las desigualdades, a las políticas, a los obstáculos. Es un trabajo enorme. Pueden ingresar a la página www.raiset2c de al final.com.ar. Síganos en Instagram también para los que están al otro lado, porque les puede servir para sus tesis y para temas de tesis también, quienes están pensando, y también para problematizarse en la realidad en sí. Y en cada uno de esos trabajos hay mucha problematización y hay mucha información relevada. No nos quedamos solamente en eso, sino que venimos desde hace años, ya este es nuestro 4º encuentro, trabajando en la universidad, pero no invitamos solamente a los académicos, invitamos a personas de organizaciones sociales, invitamos a actores relevantes, a gente del sector privado, a funcionarios públicos, a la comunidad en general. No les puedo contar lo que fue el encuentro de Misiones el año pasado porque terminamos llorando todos, pero por la situación que venimos atravesando cuando pensamos en investigar desde las ciencias sociales, desde las desigualdades. Y en este encuentro también nos une otra forma o otro momento de qué es lo que estamos haciendo al momento de construir ciencia, ¿no? Mañana vamos a tener desde las 8:30 3 paneles, 8:30 a 11, no me acuerdo bien el horario, ya le vamos a pasar el programa en un momentito, capaz está en Instagram también. Y en cada uno de esos paneles participamos un integrante de cada red, pero nos vamos a escuchar con otros compañeros de distintos espacios. Los reinvitamos, ¿saben por qué? Porque ahí está este sentido también de lo que queremos proponer como jóvenes y que para nosotros, para muchos, son primeras experiencias también, ¿no? No crean que es algo tan sencillo. Con Bianca no dormimos 3 días. Pero porque sentimos como una responsabilidad que tenemos al frente de repensar teóricamente, pero también repensar a nivel de reflexionar lo que está sucediendo y compartir con otros. Por eso es tan importante que hoy ustedes estén acá, porque el hecho de que estemos todos acá habla de la importancia o de que realmente algo nos importa en este contexto cuando todos nos están queriendo tirar de afuera, ¿no? Yo los invito porque va a ser una hermosa jornada y porque vamos a observar de qué manera no solo habla la universidad, sino que habla la sociedad en general. Obviamente tenemos que seguir llegando, obviamente creo que la universidad de obreros debería seguir siendo de obreros,
Pero me quedo con una pregunta que también Sole siempre nos invita, que es, ¿qué desigualdades atravesamos cada uno, cada una, ¿no? Porque cuando también empezamos a observar las desigualdades que nos atraviesan a cada uno, cada una, no lo digo que lo miremos el privilegio, porque creo que también ya algunos al transitar otros espacios tenemos como otras cuestiones, pero sí que entendemos por desigualdad, qué entendemos por lo que sucede con el otro, con la otra, que la desigualdad no es solamente una cuestión aislada, sino que tiene que ver con una desigualdad estructural a nivel social. Entonces, por ejemplo, acá hay compañeros que son de la casa, pero también son de otras provincias. Entonces, nada, los invito a que sigamos repensándonos desde ahí. No sé si alguien quiere decir algo más, si no vamos a ir haciendo bien. Ahí vamos a ir de a poquito cerrando, así seguimos el show. No, en sintonía de lo que planteaba Cintia, pensando también cuál era la intención de ese tercer momento y lo que comentaba Maxi, rebautizado como Alejandro en el día de hoy, es tu nombre de joven. No, por ahí pensar un poco cuando hablamos de cómo producir ciencia en el marco de las ciencias sociales, siendo jóvenes en este contexto, también sacarle un poco el estigma a pensarnos nosotros mismos como privilegiados por acceder a la universidad pública. La universidad pública sigue siendo una herramienta para la movilidad social. Quisiéramos que sea muchísimo más a las personas que pueden acceder a esa herramienta. Por eso seguimos disputando dentro de la universidad pública y por eso también pensamos distintas estrategias para poder seguir haciendo ciencia. Una de las estrategias es la red, que se les ocurrió ese grupito que está allá atrás en la pandemia, en un momento en el que estábamos súper abombados y medio en shock de para dónde tirar la pelota. Y una estrategia también es hoy pensar este grupo joven, de poder juntarnos, a poder pensar, problematizar acerca de esto. Así que bueno, también extenderle la invitación de que es un grupo que está abierto, que se puedan sumar, que tenemos los datos para poder comunicarnos con ustedes por correo. A los que les interese se pueden sumar, a los que no nos pueden ignorar. Nos pueden seguir por Instagram y mañana también reforzar la invitación que hacía Sin a poder sumarse a las jornadas. Bueno, les voy a comentar que nos están siguiendo desde Misiones. Dice Laura, desde Posadas, soy miembro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la carrera de Comunicación. Excelente espacio formaron. Dice Paula Iglesias, desde San Luis, con 2 compañeras más. Estudiamos en la Facultad de Ciencias Humanas, Producción de Radio y TV. También dice Lucas, Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y del Profesorado en Educación Especial. Y Brenda también de Misiones. Hay más conectados, son tímidos nada más. Pero bueno, bueno, grandes Misiones que están desde lejitos. Y les vamos a decir a los chicos que están ahora de manera presencial que está circulando una hojita con los datos para el certificado de asistencia si es que no se inscribieron al foro, ¿sí? Y bueno, los que están de manera virtual, no se preocupen que ya tenemos sus datos. Solo algunas cuestiones. Bueno, para quienes están acá en San Luis, acá quienes están trabajando fuertemente es la profesora Verónica Longo, que está ahí sentada. Reconozcan su cara porque la verdad que está Mariela también. Bueno, Moni Martín no pudo venir ahora. Pero son compañeras que nos han recibido y que siempre están fortaleciendo esta red, nos enseñan todo el tiempo, eso es muy importante decirlo. Y está Soledad, queremos que la conozcan a Soledad, que es nuestra directora. Vení un ratito. Sí, vení. Y, y Soledad, primero, que te conozcan. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar, por venir, por sumarse, por el interés, por las discusiones. Estábamos comentando ahí con quienes tenemos unos años más, para que ya no calificamos de jóvenes. Nada, también la emoción que teníamos de escucharles, la claridad en las ideas, la claridad en las acciones también, en para dónde van, en las orientaciones
Y una claridad que cobra una relevancia especial en este contexto de tanta confusión, ¿no? Y cuando la confusión es una política, la confusión es una política de Estado. La confusión, bueno. eh, entonces, bueno, eso, hay que a quienes somos más viejos, más viejas, nos traen esperanza. Y bueno, las chicas y las chicas ya contaron muy bien de qué se trata la red, de qué se trata este grupo, así que están invitados, invitadas a seguir, a sumarse y les esperamos con muchas ansias. Y vamos por la universidad pública, la ciencia pública. Muchas gracias, Sole. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, a todas las presentes. La idea justamente de este foro juvenil era escucharnos, habilitar espacios de pregunta, de discusión, pero también de defensa. Es una manera de defender la universidad pública, defender la ciencia, defender el rol de lo juvenil, pero también defender el rol de quienes la militan de hace muchos más años que nosotros y que gracias a ellos también hoy estamos abriendo caminos, ¿no? Así que bueno, un aplauso para todos. Gracias. ¿Les parece si nos hacemos una foto grande? Nos hacemos una foto, se ponen... Gracias a los chicos que están del otro lado, nos vamos a seguir comunicando, tenemos sus contactos. Chau Amir, que está desde España, no nos abandona. Ah, no, no se vayan, Amir, no te vayas, vamos a sacar una foto ahí. Quienes se animen pueden prender la cámara, por favor. Nos sacamos una fotito. Si bien no han hablado, pero Freire decía que hay una participación silenciosa, que no es activa, pero está ahí del otro lado, así que están ahí. ¿Se animan todos a venir de este lado? Sí, vengan, vengan, nos hacemos una foto todos, así ya vamos cerrando. Quienes se animen a prender las cámaras ahí. ¿Ah? No, yo intenté. Ahí, gracias por prender la cámara, Luca. Buenísimo que participaste un montón hoy. Gracias, Alejandra. Chicos, vengan, nos saquemos la foto. Después les vamos a mostrar cómo estamos todos acá. O no sé, o capaz que pueden ver un poco. Miren, acá hay mucha gente que se está armando. Vamos, vengan, vengan. Todos los presentes, todos, 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 todas. Todos los presentes, vamos, vayan. Vamos. Anita, vos también vení. Ahí, bien. No, no están viendo nada la gente de afuera, pero acá hay mucha gente, miren, no se la observa porque nos estamos organizando para la foto, pero ya van a ver luego. No, tranqui. Esperá, esperá. Vamos. Ah. Muy bien, qué bueno. Sí, ahí. Agacha. Bien. Ah, bien. Vení, Anita. Vamos. Ahora con el celu. Con el celu, así le tenemos la ¿Podrá vertical también? Todo bien. Todos los formatos. El próximo le pedimos una para el momento de identidad. Que recorte y tenemos acá como 40 fotos. La pileta. Ahora TikTok. Claro. Bueno, se fueron los del Meet. Chau, Amir, saludos. Ahí está. Un abrazo grande, que sigan disfrutando. Y saludo ahora por el brindis. Ahí espera que Abrazo, Chicho te va a abrazo. mandar un saludo. Hola, Mir, ¿cómo andás? Hola, Chicho, ¿cómo Abrazo. andás? Te esperamos ¿Todo mañana en bien? el práctico. ¿Cómo? Te esperamos mañana en el trabajo práctico a la tarde. Dale, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Un abrazo. Chau, chau. Chau, Amir, cortamos. Besitos.